Presidente, ahora estamos. Sí. Presidente, para la cuenta del día de hoy hay una carta de la directora del Centro de la Resiliencia y el Clima, CR2, señora Pilar Moraga, que remite la presentación efectuada por los Centros de Investigación de Áreas Prioritarias, FONDAP, al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Investigación, en la que hacen presente su inquietud por la continuidad del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias, debido a la reciente recomendación que efectuó la Agencia Nacional de Desarrollo, ANID, a postular al Fondo de Centros Milenios y Basales. En el mismo documento, la directora señala que se va a explayar sobre el tema aquí y va a explicar los alcances de esta presentación. Eso es, presidente, nada más. Gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Presidente. Isabel. Maisa. Bueno, primero entiendo que mañana tenemos el ministro de Ciencia, ¿no? Entonces deberíamos ver esto en detalle mañana. Me parece importante la carta, revisarla, cogerla. Creo que, y si que nos da Maisa más detalles, no lo sé, pero yo creo que es importante de todas maneras haber tomado conocimiento de ella y mañana verlo desde luego con el ministro. En todo caso, por supuesto, si Maisa quiere dar más detalles, yo encantada, pero sí me parece importante el que se haya emitido esta carta y la inquietud que plantea. Presidente, quería aclararle que el ministro se excusó de venir, pero sí es que confirmó su asistencia la directora de la ANID, Aysén Echeverría, para mañana. Me parece muy grave que el ministro se excuse. No sé qué tanta agenda tendrá de ocupación el ministro de Ciencia y Tecnología para no asistir. Es su obligación asistir a la comisión. Yo pediría que asistir al menos la subsecretaria. Él es el ministro político y la otra persona es la directora. Yo creo que esto es tremendamente grave, ministra. Por su intermedio, yo creo que esto es una vergüenza, lo que vimos en respecto a glaciares. Este aporte de BHP, de Billiton, o sea, de Anglo American respecto de esto. Yo lo puse en un Twitter. Quien pone la plata, pone la música, ministra. Quien pone la plata, pone la música. Y si aquí la plata la está poniendo una empresa minera, que son, entre comillas, de los afectados o tangencialmente involucrado por la ley de glaciares y que el mundo científico esté en eso y lo esté haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, me parece una vergüenza. Entonces, esta ley de cambio climático, ¿para qué la vamos a ver? ¿Para qué la vamos a ver si en definitiva las empresas van a cooptar el mundo científico y toda la evidencia científica queda entregada a las mineras o a las inmobiliarias o a las agrícolas que van a poner plata, van a funcionar eso? Entonces, el respaldo científico que nosotros creo que en esta ley le estamos dando, le estamos fijando, nos estamos dando una tremenda discusión, se va al carajo. Entonces, yo quiero ser súper enfático. Si el ministro y usted, ministra, es colega del señor Kub, si el señor Kub no viene a esta comisión, no se va a tramitar el proyecto no vamos a seguir viendo el proyecto de cambio climático. Porque sí, pero espere, ministra, un segundo. Este es un solo gobierno y si la voluntad es precisamente hacer atajo por donaciones truchas de esta manera, yo no estoy dispuesto tenemos decenas de proyectos para abordar y no voy a estar haciendo el loco de ver una ley de cambio climático cuando es perforada la ciencia, la investigación de temas tan relevantes como los glaciares con ese tipo de temas. Entonces, me voy a comunicar con el ministro secretario general de la presidencia para hacer una referencia. Me parece una descortesía, no, ¿para qué voy a usar calificativos del ministro que problemas de agenda y que envía a una directora para esto? Esta es la Comisión de Medio Ambiente del Senado, yo voy a hacer respetar las situaciones. Y por eso, ministra, con mucho cariño, con mucho respeto, si su colega no viene, yo no voy a tramitar este proyecto, no vamos a seguir tramitando este proyecto mientras no haya una respuesta concreta, efectiva, de esas donaciones truchas de
de las mineras al mundo científico para blindarse la ley de glaciares. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Quiero saludar a las senadoras y senadores presentes y desearles un buen año 2021, que sea mejor para el mundo, para todos, que lo que fue el año precedente. En relación a su consulta, compartimos absolutamente la necesidad de aclarar y entregar información a todos sobre cómo se realiza la donación de recursos y la asignación de los recursos. Ha sido un foco del gobierno darle una prioridad a la ciencia absoluta, cosa que hemos hecho en todas las decisiones tomadas y en particular como bien sabemos en términos de acción climática, donde justamente la ciencia, el que ha sido la guía de las decisiones y base de la ley marco de cambio climático que nos encontramos discutiendo y que establece, como lo pide la ciencia, la carbono neutralidad de nuestro país al año 2050. Por lo tanto, compartimos la importancia de que el ministro, ¿verdad?, pueda aclarar cualquier situación que esté generando dudas, ¿verdad?, en este aspecto. Así que si por motivos de agenda no puede venir el ministro mañana, que pueda reagendarse para que venga el ministro y pueda aclarar cualquier situación que genere dudas al respecto, presidente. Presidente. Isabel, en Maiza luego. Me parece importante, obviamente, que hay un compromiso. Si no pudo esta vez, tendrá que ser la siguiente vez, de todas maneras, pero yo no quiero dejar pasar, ya que no va a estar el ministro, reiterar de todas maneras que aunque si tiene que venir la subsecretaria, entonces, porque yo quiero que efectivamente es importante que justamente revisemos la carta y le demos precisamente, valga la reiteración, la importancia que tiene, porque lo que está haciendo es una petición formal de contar con un calendario para todas las postulaciones de todos los instrumentos vigentes bajo el Plan Nacional de Centros de Excelencia, porque como se ve ahora es por concursos y de programa específico, y por cierto que tienen que tener claro entonces la fecha, los programas, las condiciones y sobre todo que es muy importante asegurar de que no haya discontinuidad o que haya interrupción de las investigaciones o los recursos suficientes. A mí me deja algunas dudas. Quiero recordar la discusión de la ley de presupuesto, donde tuvimos que hacer una presión gigante, porque el gobierno estaba empeñado en recortar a prácticamente todas las instituciones que tenían que ver con cultura, con, en fin, todas las que ejercen las funciones variadas e importantísimas que tenemos en nuestro país de distinta índole. Y tuvimos que hacer un enorme esfuerzo y me acuerdo perfectamente al ministro insistentemente diciendo que para el próximo año era mucho mejor, que todos tenían que concursar y en lugar de dar garantías de financiamientos base. Entonces, yo tengo la sensación, ojalá me equivocara, pero tengo la sensación que esto es un diseño del gobierno, una forma de enfocar, y habría que ver la efectividad y habría que ver si efectivamente no pone en riesgo, si realmente da las garantías como para que, comillas, mediante concurso, uno tenga garantía de procesos de investigación que son tremendamente relevantes para el país, porque tienen que ver con cambio climático, energía solar y muchas otras. Entonces, nosotros ya tenemos un presupuesto muy bajo en ciencia y tecnología. Este es un país que invierte poquísimo, si uno lo compara con otros países de ingreso medio como es el nuestro. No tiene mucha justificación el que tengamos siempre un presupuesto tan bajo. Tampoco lo compartimos con cultura, lo que ocurrió, ni tampoco que se diga que un peso de cultura significa un peso menos para vivienda u otras, porque creo que es un muy mal enfoque. Es como no entender lo que es el ser humano y la sociedad. No solo somos ladrillos, por favor. Entonces, yo estoy preocupada porque me gustaría que me explicaran al detalle para que no ocurra lo que vimos y presenciamos y fuimos testigos en la discusión del presupuesto, presidente, y los senadores colegas se recordarán perfectamente que así fue la discusión en torno a las instituciones colaboradoras de todo tipo, y que se vieron en un momento dado muy amenazadas. Hubo reducciones y eso que hicimos un esfuerzo enorme, como dije, pero también mucho la insistencia que de aquí en adelante concursos. En fin, entonces
Yo creo que este gobierno ha mostrado una discreción en esto. Hay un criterio de discrecionalidad que no estoy tan segura que sea un buen criterio, y sería interesante entonces ver exactamente qué va a ocurrir ahora con todos los instrumentos vigentes bajo el Plan Nacional de Excelencia, digamos, de los centros de excelencia. Gracias. Demos la palabra a Maisa. Muchas gracias, buenas tardes, feliz buen nuevo año a todos y todas. Yo me puedo referir a la carta brevemente, aunque obviamente que si es que viniese el ministro sería mejor hablarlo en ese momento, pero muy brevemente la carta se refiere a que por un lado existe un plan de centros de excelencia que reconoce que tenemos 4 tipos de centros que tienen vocaciones distintas. Dentro de ellas están los FONDAP, que son las de áreas prioritarias, es decir, son centros de excelencia que responden a una definición de un área prioritaria que en algún momento hizo el país, dentro de los cuales está el CR2, es decir, nosotros. Y sin embargo, este plan, a pesar de que reconoce la importancia en este ecosistema de centros de excelencia, no fija un calendario para los centros, para los FONDAP en particular, y mañana sale concurso para basales y para milenios, que son 2 tipos de centros muy distintos con una vocación distinta. Y entonces lo que nosotros estamos solicitando es que antes de publicarse esto, se nos deje claro cuándo vendrá la publicación para los centros FONDAP. Y eso significa no solamente un calendario, sino, más importante, que el Ministerio de Ciencia evalúe, reevalúe y defina cuáles son las áreas prioritarias, porque evidentemente después de 10 años podrían haber cambiado, podrían haber otras, etc. Esa es la petición en concreta. Y lo quiero ilustrar con el CR2 y nos permitimos traerlo a esta comisión por el trabajo que nosotros estamos realizando junto con la comisión. Imagínense que el CR2 fuese un centro, un milenio. Los milenios tienen una vocación de ciencia pura, la que se llama ciencia por curiosidad. Si nosotros fuéramos un centro milenio, no tendríamos un observatorio de la ley de cambio climático, porque eso es parte de nuestro trabajo en interfaz, en el hecho de que nuestro centro tiene la vocación de producir ciencia que sea útil, que sea un bien común para el país. Por lo tanto, ustedes no nos habrían invitado porque nosotros no habríamos estado mirando la discusión de la ley. O más aún, si nosotros fuésemos un centro basal, que son centros de investigación que reciben financiamiento privado, es decir, por ejemplo, el CR2 estaría financiado por Anglo American, por ejemplo, probablemente ni el Ministerio de Medio Ambiente nos habría propuesto a nosotros para asesorar este proceso de manera técnica, ni los senadores y senadoras tendrían la confianza en que nosotros pudiéramos hacer ese asesoramiento técnico sabiendo que recibimos financiamiento de una manera, por dar un ejemplo que es un poco contingente. Y por lo tanto, nosotros vemos de que el rol que nosotros estamos jugando en esta discusión de ley, que nos parece tremendamente relevante, la confianza que hemos generado, para eso no lo podríamos estar jugando si fuéramos un basal o un instituto milenio, y por lo tanto creemos muy importante que Chile y que el Ministerio de Ciencia en particular discuta cuáles son las áreas prioritarias, que las reevalúe. Si después de esa evaluación se decide que el cambio climático ya no es un área prioritaria, bueno, lo aceptaremos, pero que se haga esa discusión y de que se nos indique cuándo entonces vamos a saber sobre nuestro futuro. Esa era la razón por la cual decidimos compartir esta carta con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Maisa. Yo creo que la discusión démosla mañana cuando concurra la directora. Yo le pediría, Magdalena, poder señalarle al ministro una respuesta que es su obligación comparecer, y si es que no concurra la subsecretaria para estos efectos,
y poder hacer esta discusión que me parece muy de fondo. Y ministra, le insisto, al menos mi molestia, no he hablado con la comisión para representarla. Maisa sintetizó muy bien estas situaciones. Uno hace fe en CR2 como usted lo hace, como es un ente que nos acompaña, que empuja, que clarifica, que rectifica o evacúa dudas, porque tienen este funcionamiento. Cuando esto es cooptado por las mineras o por otras instituciones es tremendamente grave. Las donaciones que se hagan a fondos comunes, a fondos generales, a fondos, no a una entidad en particular. Eso es tremendamente nocivo para el medio ambiente, para el sistema gubernamental, incluso para los propios elementos que usted está viendo. Están invitados, obviamente, CR2 para la próxima sesión para hacer este contrapunto, y yo le pediría a Magdalena que entráramos a la orden del día. Muy bien, presidente. Habíamos, en la sesión del 22 de diciembre quedaron ciertas materias pendientes. La primera de ellas es la letra E del artículo 2 de la ley, que se refiere al principio de no regresión. En la oportunidad hizo presente la senadora señora Allende, que las medidas que se adoptan para combatir el cambio climático no pueden quedar restringidas solo a las acciones que realice el Estado en ese ámbito. Había consideraciones que la Constitución no consagra el principio de no regresión, como tampoco lo hace la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Bueno, hay diversas opiniones y la ministra del Medio Ambiente, o sea, no sé si la mesa técnica alcanzó algún consenso sí, para poder incluir, para poder acordar un texto sobre el principio de no regresión que satisfaga las necesidades planteadas en las diversas indicaciones. Eso es, presidente. Se ofrece la palabra, ministra. Intermedio, presidente, muchas gracias. Sí, la mesa técnica ha trabajado ampliamente en esta materia y después de todo el trabajo que quiero agradecer muy especialmente, se ha decidido, ¿verdad?, acoger la propuesta, la última propuesta realizada por la senadora Isabel Allende para incorporar el principio de no regresión, que la gestión del cambio climático no podrá ser modificada cuando se comprometan los objetivos de mitigación o adaptación establecidos o cuando ello implicara retroceder en los niveles de protección ambiental alcanzados o establecidos previamente. Presidente. Isabel. Primero yo quiero, acogiendo a las palabras que acaba de expresar la ministra, reconocer el trabajo que se ha hecho con la mesa técnica, con los asesores, y reconocer también la disposición del Ministerio de Medio Ambiente. Tuvimos varias sesiones donde discutíamos esto y yo me siento muy contenta de ver que haya habido este principio de acuerdo. Creo que es importante que lo recojamos, ya que no contamos, como ya lo hemos señalado en otra oportunidad, a nivel constitucional o a nivel de la Ley de Base Medio Ambiente. Creo que es tremendamente necesario la oportunidad para corregir, por llamarlo así, una cierta deficiencia histórica en nuestra institucionalidad ambiental. Y yo creo que es muy potente y es muy necesario tenerlo. Yo creo que la reacción a la que ha propuesto, que acaba de señalar la ministra, creo que recoge la inquietud que yo tenía, que en ningún caso se puede retroceder con niveles de protección alcanzados, porque no solo tiene que estar referido a la ley de cambio climático. Hay ejemplos. Por ejemplo, hay una resolución de la Contraloría que impide los planes de manejo de corta de bosque nativo de CONAF con fines agrícolas. Esto es bien importante porque el día de mañana pudiera ser que hubiera otra autoridad a cargo de la Contraloría, podría tener un criterio distinto y podríamos efectivamente estar retrocediendo en el sentido de que puede hacer una política que efectivamente se haga corta de bosque nativo para fines agrícolas. Entonces, eso es para demostrar que no podíamos solamente quedarnos limitados al tema de la mitigación y adaptación propia de nuestra ley marco, y yo me siento en ese sentido
contenta de que se haya abierto en la conversación y le agradezco, ministra, que el ministerio haya acogido esto y creo que damos un paso bien importante, bien importante. Gracias, gracias Isabel. Se ofrece la palabra. Se puede dar, si me permite, también otro ejemplo, presidente, porque también, por ejemplo, podría darse una ordenanza municipal de alguna manera a un arbolado urbano o a un humedal, entonces que esta ordenanza podría antojadizamente, digamos, pasar a llevar o rebajar el estándar ambiental. Por eso que yo creo que era muy importante acogerlo y lograrlo. Se ofrece la palabra. Gracias, presidente. ¿Se escucha ahora? Sí, perfecto, Andrea. Gracias. Sí, reforzar que hubo varias sesiones de la mesa técnica, se trabajó para llegar a un acuerdo en esta materia y estamos muy contentos de haber llegado a esta propuesta de definición. Nos parece muy valioso la redacción de cómo quedó el principio de no regresión. Así que reforzar que el trabajo de la mesa técnica. Muchas gracias. Gracias, gracias, Andrea. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay más palabras pedidas, lo pondríamos en votación, hacer la redacción, o sea, la lectura, Magdalena, para poder fundamentar este artículo. Muy bien, presidente. La redacción queda de la siguiente, la redacción que se somete a votación es la siguiente. Principio de no regresión. La gestión del cambio climático no podrá ser modificada cuando se comprometan los objetivos de mitigación o adaptación establecidos, o cuando ello implicare retroceder en los niveles de protección ambiental alcanzados o establecidos previamente. Esa es la indicación, la propuesta de la mesa técnica. ¿La someto a votación, presidente? ¿O? Perfecto, en votación. Senadora Allende. A favor. Senador Durana. Por. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Proes no está, me parece. No lo veo. No. Presidente. Voy a fundamentar el voto en tanto cuanto este principio, esta redacción recoge una reacción, un planteamiento que principalmente la senadora Allende y lo secundamos en varios artículos, en varias presentaciones de entender la no regresión como un principio básico, como un principio elemental de que hay estándares en materia de cambio climático que tienen que ir estableciéndose como pisos y no pueden haber normas contradictorias. Yo creo que esta es una buena definición, es un elemento que acoge cada uno de los planteamientos que se dieron en la discusión con el mundo científico, con el mundo académico, con distintos elementos, y creo que avanza para, en definitiva, como su nombre indica, no exista regresión, no existan que por razones de economía, de circunstancias, de coyuntura política, social, económica, se relativicen ciertos conceptos. Yo creo que es un principio importante y la redacción ha quedado bien lograda, y agradecer ahí a todos, no solo los equipos técnicos, sino también el mundo científico y académico que nos ha ayudado a precisar esta norma. Voto a favor, secretaria. Gracias, señor presidente. Terminada la votación. Aprobado la redacción 4 por la unanimidad, 4-0. Aprobado. Continuamos. Había quedado también pendiente el principio de acceso a la información, porque se verá conjuntamente, estoy haciendo un repaso nomás, porque se verá conjuntamente con las indicaciones 720 y 721 en su oportunidad. Correcto. Lo diferimos hacia adelante. Enseguida había quedado pendiente el enfoque ecosistema, que está en la página 22 y corresponde a la indicación 69 del senador Durresti. Para
el problema que se suscita en el texto es el siguiente. Aquí el enfoque que considera la interrelación de las especies en un área determinada. En esta materia, el problema que se había suscitado era si incluir el enfoque ecosistémico principio o como definición, ya que como principio ilumina y guía y facilita la interpretación de todas las normas de este cuerpo legal. Bueno, ahí quedó el problema y no sé si habrá llegado a algún acuerdo a la mesa técnica, presidente. Ministra. Por su intermedio, presidente, señalar que efectivamente esto se discutió también muy fuertemente en la mesa técnica y hay una propuesta, ¿verdad?, de establecer como la indicación que usted señala el principio de enfoque ecosistémico en el proyecto de ley, incorporándolo con la siguiente definición: enfoque ecosistémico, ¿verdad? Aquí el que considera la interrelación de las especies en un área determinada. Esa es la propuesta entonces de la mesa técnica para la incorporación del principio del enfoque ecosistémico establecido en la indicación 69 propuesta por usted, senador. Se ofrece la palabra. Maisa. Sí, yo solamente quería decir acá que efectivamente en la última sesión habíamos quedado en la duda si es que este principio era un principio o era una definición. Pilar Moraga en particular hizo la tarea para la casa de mirar un poco la literatura internacional para ver si esto es más bien un principio o una definición. Ella podrá dar quizás un poco más de argumentos, pero elaboró una minuta al respecto y la conclusión es que se puede aceptar como un principio. Así que los detalles técnicos se los tendría que dejar a Pilar, que en este momento creo que está tomando un examen, pero quería simplemente decir de que se hizo el trabajo de mirar la literatura internacional y que se llegó a la conclusión de que serviría como un principio. Para valorar el trabajo de Pilar, esperemos, dejémoslo pendiente para que ella argumente en lo que avanzó. Me consta que precisamente la definición entre principio y definición era un elemento fundamental, se lo encargamos a ella y creo que es justo que, no obstante que el documento se envíe, dejémoslo pendiente en esos términos, pero con la redacción que ya se ha hecho referencia. Pero creo que para la historia de la ley es importante que Pilar nos ayude en esa discusión. Si alcanza a sumarse hasta las 2 o si no, seguimos adelante. Magdalena. Bien, presidente, dejando pendiente esta votación para que lo explique la investigadora, vamos al principio de equidad intergeneracional, y corresponde a las indicaciones 80 y 81 de los senadores señor Latorre y senadora señora Proboste Navarro, para incorporar una letra nueva del siguiente tenor: equidad intergeneracional. Las políticas, planes y programas, así como la gestión del cambio climático, deberá asegurar entregar a las generaciones venideras un mundo que les brinde condiciones similares y las mismas oportunidades de desarrollo que tuvimos nosotros. En la sesión anterior, la investigadora señora Pilar Moraga opinó que este nuevo principio estaría en el principio de equidad. Y eso fue en el fondo lo principal del debate. Considera algunos que ya está incorporado este principio. No sé si se llegó a algún acuerdo en la materia. Ministra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Señalar que la equidad intergeneracional se encuentra recogido expresamente en el principio
de equidad que justamente esta comisión mejoró y complementó además con justicia climática, y que fue aprobado en la comisión, que señala que es deber del Estado procurar una justa asignación de cargas, costos y beneficios, resguardando la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esta redacción ya está acorde a lo señalado en el Acuerdo de París, el texto del principio de equidad y justicia climática aprobado por la Comisión. Si quieren lo podemos leer, porque justamente establece la incorporación de la equidad intergeneracional. Perfecto, se ofrece la palabra. Isabel. Perdón, Jimena Isabel. Perdón, yo creo que tiene razón la ministra. Yo creo que está incorporado sobre todo la definición de equidad y justicia climática que acordamos en la sesión pasada en el cambio de redacción, que expresamente hace referencia resguardando la capacidad de las generaciones futuras, satisfacer sus propias necesidades con enfoque de género, en fin, etcétera, etcétera. Yo creo que está recogido, me parece bien, creo que importante lo planteado, este principio de la equidad intergeneracional en las políticas de plan y programa, como en la gestión del cambio climático. O sea, creo que es necesaria esta referencia a las generaciones venideras y bueno, en las condiciones que estamos dejando el mundo, digamos. Yo creo que es muy importante tenerlo presente, dadas las circunstancias, lo que estamos viviendo, incluso llamado por el secretario general de las Naciones Unidas a la emergencia climática. Los llamados desesperados que se están haciendo las distintas naciones, que ojalá sean más proactivas y no nos quedemos con el hecho que no vamos a cumplir la meta de elevar menos de 1,5 o 2 grados, lamentablemente. Entonces yo creo que está muy bien, presidente. Creo que se recoge en el otro, en la definición de justicia y equidad y justicia climática. Gracias, Isabel. Jimena. Gracias, presidente. Yo coincido con lo planteado con la senadora Allende. Yo entiendo que en el equipo técnico y en el debate que se sostuvo se recoge obviamente el texto, o mejor dicho, la propuesta de los senadores Proboste, Navarro y Latorre. Lo que ocurre es que se entiende que el principio de equidad intergeneracional estaría incorporado en el principio de equidad y justicia climática. Me parece que eso es más coherente. Por eso yo también creo y propongo que si no hay más intervenciones, que lo podamos someter a votación. Yo creo que es importante sí dejar claro que la propuesta de los senadores se entiende incorporada en otros los principios. Así es. Perfecto, yo creo que hay claridad en eso, y también en la historia de la ley queda claramente incorporado por la definición que se ha dado en esta comisión. Pongámoslo en votación entonces, Magdalena. Tendríamos que rechazarlo en términos formales para que... ¿Qué subsumido? No. ¿Qué ha subsumido? Las indicaciones 80 y 81 con el texto propuesto por la mesa técnica quedan aprobadas, pero con modificaciones. Eso. Perfecto. Entonces en votación, o con esa misma, en esa fórmula. En votación, el texto propuesto por la mesa técnica. Senadora Allende. Perdón, vamos a votar entonces equidad y justicia climática. Justicia climática. Sí, de acuerdo. Me parece. No. Entendiendo que con eso queda subsumida estas indicaciones que habían presentado tanto el senador Latorre como la senadora Proboste y Navarro. Así es. Sí, estamos de acuerdo. Senador Durana. Por favor. Señora Jimena Órdenes. Voto a favor. Senador Proes no está en la sesión, no lo he podido ver. Parece que no. Presidente. A favor. Ya, entonces quedan aprobadas con modificaciones las indicaciones 80 y 81. Presidente, tengo una consulta que no... Isabel, adelante. Es para la Secretaría, si me permite.
No sé, que me escribieron de que hay gente que está tratando de seguir el debate, bastante gente y ONG que en general siguen el debate de esta comisión y no está transmitiéndose por la televisión del Senado. ¿Sabe algo, Magdalena? No, la verdad es que no. Normalmente esta sesión se transmite, no me avisaron nada. No, no sé nada. ¿Hay manera de saber si hay alguna razón? Isabel, a mí me informan que TV Senado está con problemas y aún no está transmitiendo la sesión, está con problemas técnicos. Yo creo que lo que es importante es que esto seguramente va a quedar grabado y luego se pasará. Hagamos la situación de eso. A mí también me habían escrito. Ok. Continuemos, secretaria. Continuamos, presidente, con las definiciones del artículo 3º. Había quedado pendiente la definición de gestión del cambio climático que corresponde a las indicaciones 105 y 106 en la página 34. Perfecto. Démosle lectura. ¿Pueden ponerlo en pantalla? Magdalena, faltaron las indicaciones 78 y 79 en la página 26. ¿Qué pasó? No, perdón. 26. 78, 79. Perdón, parece que algo me salté. Sí. También estaban pendientes las indicaciones 78 y 79 en la página 26. Perdón, presidente. Que son de los senadores La Torre, Proboste y Navarro, para incorporar una letra nueva del siguiente tenor. Igualdad y no discriminación. Todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, propenderán a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación, respetando los derechos de todos sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Se ofrece la palabra. Ministra. Señor presidente, estas indicaciones 78 y 79 están consideradas dentro del principio de equidad y justicia climática que acabamos de, digamos, de ver, así que estarían incorporadas, subsumidas dentro de esa definición que estableció que la mesa técnica. Ya. Pero igual avanza. Sí, adelante, secretaria. Magdalena. No, que no se habían votado estas indicaciones, habían quedado pendientes, yo creo que, o sea, por lo mismo, para ver si en cuál principio se incorporaban o si se quedaban subsumidas, así que habría que votarlas. Habría que votarlas declarando, digamos, dándolas por subsumidas en los principios que ya habíamos hecho referencia. Exactamente. Senadora Allende. Sí, queda subsumida, estoy de acuerdo. Queda aprobada con modificaciones, eso es. Sí. Senador Turana. Voto a favor en la medida que quede subsumido de acuerdo a lo explicado por la ministra de Medio Ambiente. Senadora Órdenes. A favor con la incorporación de las modificaciones. Presidente. También a favor en los mismos términos. Ya. Despachar las indicaciones 78 y 79 aprobadas sin modificaciones. Magdalena, veo que se integró Pilar Moraga. Pilar, habíamos dejado pendiente la norma sobre enfoque ecosistémico que nos señalaba Maisa que usted había hecho el encargo que le habíamos hecho de poder ver una redacción. Entonces, antes de votarla estábamos de acuerdo, pero Maisa muy bien había hecho una referencia a una pequeña minuta que usted había realizado sobre ese encargo, y antes de votarla, para que quede en la historia de la ley, era poder escuchar el trabajo que ustedes habían hecho, especialmente en la discusión si era definición o principio en relación al enfoque ecosistémico.
Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes ya a todos y a todas. Feliz año. Espero que tengamos un nuevo periodo, un reinicio que nos traiga cosas positivas. Yo me disculpo, estaba tomando examen de grado y eso a veces los tiempos son bien relativos. En relación al enfoque ecosistémico y la duda entre la consagración de este enfoque como definición o principio, la verdad es que no era una tarea fácil de resolver. Se trata en diversos tratados internacionales como en legislaciones nacionales comparadas, y la verdad es que lo que nos llevó a la convicción de que era un aporte consagrarlo como principio es el hecho que de alguna manera el principio ecosistémico puede permitir relativizar esta mirada sectorial que tiene el proyecto de ley y que es su enfoque más fuerte, digamos, puesto que los planes de mitigación y adaptación están básicamente basados en los sectores, que es lo que contempla la estrategia climática a largo plazo, y con ello lo que se logra también es si bien suaviza este enfoque sectorial o lo relativiza, a su vez permite reforzar el enfoque territorial, es decir, de ir acercando esta preocupación de convivencia entre especies que esperemos que también incluye la especie humana y por ende el impacto que puede tener la actividad humana en la relación de las especies y la obligación de poder preservar su sobrevida en las generaciones que vienen. Entonces, me parece que es algo muy valioso que el proyecto de ley y la futura ley de cambio climático pueden significar un avance incluso doctrinario, y me disculpan el exceso académico acá de querer avanzar conceptualmente en cuestiones que yo pienso que nos van a enriquecer nuestra legislación en materia de cambio climático, porque como digo, combina esta mirada sectorial con esta preocupación de mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas, del cual depende nuestro futuro económico, social y ambiental y nuestra calidad de vida. Perfecto, gracias. Gracias, profesora. Era importante, Pilar, que esa argumentación que habíamos discutido en la sesión anterior, que habíamos encargado, se ve refrendada con esa discusión. Por tanto, Magdalena, pondríamos en votación la indicación en los términos que señalaba la profesora Moraga. Bien, presidente, estoy buscando para darle lectura. Igualmente quiero leerla. ¿Cómo quedó? La relación de las especies. En votación, el enfoque ecosistémico como principio, que señala lo siguiente: enfoque ecosistémico, aquel que considera la interrelación de las especies en un área determinada. Senadora Allende, ¿cómo vota? A favor. Senador Gurana. Favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Presidente. A favor. Bien, aprobado el enfoque ecosistémico. En consecuencia, la indicación formulada se entiende aprobada con modificaciones. Con modificaciones. Me informan que ya está al aire la transmisión, por tanto no tenemos inconveniente del seguimiento de esta sesión por... Muy bien. Gracias. Presidente, ahora vamos a las definiciones. También había quedado pendiente gestión del cambio climático, que corresponde a las indicaciones 105 y 106 en la página 34. Ahí está. Había quedado pendiente en parte porque estaba vinculada al principio de no regresión. Presidente, sí. Voy a leer la definición. Indicación. Perfecto. Número
Son dos indicaciones. La número 105 del senador Durana para reemplazarlo por lo siguiente. ¿Qué? Gestión del cambio climático, conjunto de políticas, planes, programas, normas, instrumentos, medidas y o actividades destinadas a la mitigación y adaptación al cambio climático a nivel nacional, regional, local, con el fin de evitar o disminuir los efectos adversos del cambio climático, prevenir los riesgos asociados a este, aprovechar las oportunidades beneficiosas y aumentar la resiliencia climática. Esta indicación básicamente solamente agrega aprovechar las oportunidades beneficiosas y aumentar la resiliencia climática. En tanto, la indicación número 106 de los senadores señora Allende y Bianchi es para intercalar la palabra regulación entre las palabras programas y normas. Eso es, presidente, lo pendiente. Gracias. Le ofrezco la palabra a los autores de las indicaciones, Durana o Allende. Presidente. José. Allende, por favor. No, adelante, José, adelante, gracias. No, las damas, estamos en el año nuevo. Usted primero, senadora. Está bien, mientras se acuerden por todo el año. Vamos a curar el 30 de diciembre. Se va a encalillar, José, así que cuidado. Sí, bueno, en realidad, pero bueno, le agradezco. No, mire, es bien importante. Efectivamente, nosotros teníamos una primera propuesta que efectivamente agregaba los cambios, los actos administrativos y también todas las medidas, actividades sin relacionadas con la mitigación o adaptación al cambio climático, tanto a nivel nacional, regional como local. Pero, y por cierto, así para evitar o disminuir los efectos adversos del cambio climático, como prevenir riesgos asociados. Después hicimos una nueva redacción porque es muy importante señalar que no solo son políticas, planes, programas, regulación, instrumentos, etcétera, y actividades que impacten en la mitigación o adaptación. Entonces, en definitiva, yo creo que hay un texto final, que no sé si la ministra quiere decir algo, entiendo yo que hay un texto final propuesto que es importante. Porque lo que quiero señalar, presidente, es que la definición, y espero que Pilar esté de acuerdo conmigo, de gestión de cambio climático debe ser muy amplia. Eso es muy importante y en esa medida efectivamente como que se complementa con el principio de la no regresión que hemos aprobado. Por eso es sumamente importante que efectivamente sea así. Escuchemos a José y luego a la ministra. No, gracias, presidente. Concuerdo con lo que dice la senadora Allende, que hay una nueva redacción que incorpora estas indicaciones con ajuste y me sumo completamente a lo que han definido la comisión de expertos para poder atender esta propuesta de gestión del cambio climático. Gracias, José. Jimena. Sí, que yo entiendo que finalmente las modificaciones lo que pretenden es abordar un espectro más amplio de las medidas, tanto de orden político como administrativo, porque yo creo que lo central tenía que ver con el tema de las regulaciones, que no nos ocurra lo que nos ocurrió con la agenda proinversión, que nosotros interpretamos que al no estar consideradas figuras de este tipo, evidentemente se podía vulnerar parte de los principios y de los espíritus de la ley, sobre todo en materia de medio ambiente. Así que yo creo que ese ha sido un buen paso en general el texto al que ha llegado la comisión técnica. Así que solo quería recordar eso. O sea, yo creo que es importante, primero por la relación que tiene con el principio de no regresión y segundo por lo que queríamos resguardar, que efectivamente que a partir de actos administrativos u otra figura que no aparece ligado directamente respecto al tema medioambiental, no sé, al final del día no se bypassee, que es eso, los temas que queremos resguardar sobre todo en materia de emergencia climática. Gracias, presidente. Perfecto. Ministra. Por intermedio, presidente, señalar que tal como ¿verdad? Se ha discutido, esto quedó pendiente con el objetivo de poder ampliar la definición de gestión del cambio climático para la inclusión de los actos administrativos, que quedó incluido en la definición, ¿verdad? Para todos los
instrumentos, medidas o actividades relacionadas con la mitigación o la adaptación al cambio climático, así como establecer lo que señaló el senador Durana, que no solamente sean para evitar o disminuir los efectos adversos frente al cambio climático, sino también para aprovechar las oportunidades que existen, y en nuestro país, dado nuestras condiciones naturales, existen muchísimas de ellas también, y la gestión y la definición de gestión del cambio climático también debe incluirla. Por lo tanto, el trabajo de la mesa técnica, la propuesta de definición final sería gestión de cambio climático, conjunto de políticas, planes, programas, regulaciones, normas, actos administrativos, instrumentos, medidas o actividades relacionadas con la mitigación o adaptación al cambio climático a nivel nacional, regional y local. La gestión del cambio climático comprenderá, entre otras, las medidas que tengan por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del cambio climático, prevenir los riesgos asociados a este, así como aprovechar las oportunidades beneficiosas y aumentar la resiliencia climática. Presidente, es posible que la pongan en pantalla, pero está bien lo que leyó la ministra, pero es mejor si la podemos seguir en la pantalla. Perfecto. Mientras la ponen en pantalla, yo reitero lo que señalé, que creo que es importante que sea una definición amplia, y creo que hemos logrado aunar criterios al respecto, porque es evidente que está asociada, como decía al principio, a la no regresión. Mientras más amplia esa definición de gestión del cambio climático, de alguna manera nos va a apuntalar o apoyar en el principio de la no regresión. Presidente. Sí, adelante. Sí, gracias. A mí me gustaría agregar al respecto que, bueno, esto también yo felicito la recomendación a la que pudimos llegar por el hecho de poder ampliar la definición de gestión de cambio climático, porque el cambio climático, a diferencia de otros problemas ambientales, este es también un problema económico, social, que es transversal, que es un problema complejo y que presenta desafíos que incluso mayores a aquellos que conocíamos hasta ahora en materia ambiental, y exige un involucramiento de todos los órganos del Estado. Entonces, entender que la gestión del cambio climático no es exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente, creo que es un gran paso, puesto que las soluciones, las respuestas que puede tener el Estado a este fenómeno, a los riesgos, a los impactos, debe venir de todo el aparato del Estado, incluso de todos los actores de la sociedad, pero ahora nos estamos refiriendo más bien a lo que es el Estado. Y por eso quiero remarcar un punto importante al respecto, y me disculpan si vengo a la parte inicial de esta sesión, pero creo que la discusión en materia de ciencia es un muy buen ejemplo de cómo la gestión del cambio climático está presente en todos los ministerios, inclusive aquellos que nunca pensamos, y que sus decisiones van a ser relevantes y fundamentales en lo que suceda en la gestión del cambio climático. Por ende, yo también me permito a título personal celebrar que hayamos podido alcanzar esta definición amplia del concepto de gestión, que para mí no hay otra manera de concebir la gestión del Estado en esta materia. Gracias. Gracias por la intervención. ¿Se ofrece la palabra? Si tenemos ahí el texto propuesto, lo ponemos en votación. ¿Lo leo, presidente? Perfecto. El texto propuesto es gestión del cambio climático, conjunto de políticas, planes, programas, regulaciones, normas, actos administrativos, medidas o actividades relacionadas con la mitigación o adaptación al cambio climático a nivel nacional, regional y local. La gestión del cambio climático comprenderá, entre otras, las medidas que tengan por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del cambio climático, prevenir los riesgos asociados a este, aprovechar las oportunidades beneficiosas y aumentar la resiliencia climática. Ahora, perfecto. ¿Tiene que seguir? Lo importante es la argumentación que bien señalaba Maise Pilar, de
poder incluir todos los elementos que se tienen a la vista y que van generando un proceso continuo, el cambio climático. Yo creo que esta ley marco es una ley que no es pétrea, sino que es una ley que tiene que ir adaptándose, que tiene que ir visualizando distintas modificaciones que se van a suscitar, tanto en el ámbito nacional, regional, local, planetario. Entonces, yo creo que es una buena definición. Si le parece a la comisión, la sometemos a discusión, a votación. Presidente. Sí, adelante, Jimena. Sí, yo de verdad quiero ahí reconocer el trabajo porque yo creo que uno de los temas que durante las primeras discusiones nos tomó tiempo tiene que ver con la lógica sectorial. Por un lado, que la política pública para ver los temas en general de medio ambiente, sobre todo en tiempos de urgencia climática. Y creo que con esto damos un paso, a mi juicio, bien importante, porque si no hay una visión integral, yo creo que también la lucha contra el cambio climático va a tener otras barreras, y a veces lo que ocurre, yo por eso el ejemplo pro inversión, pero obviamente entiendo que es mucho más amplio, y por eso creo importante reconocer el trabajo, es que o sea, no son caminos distintos. O sea, una política de carácter económica o en otra índole no tiene un camino distinto a lo que es la urgencia ambiental. Así que desde ese punto de vista me parece que es bien importante el acuerdo al que se llegó. Y por eso voy a votar a favor. Gracias, presidente. Perfecto. La senadora Allende votó, perdón, senadora, no la... No, sí, por supuesto, a favor. Yo argumenté y fundamentalmente estaba de acuerdo con justamente el consenso que habíamos logrado, porque abarcaba de manera mucho más amplia, que esto es fundamental, sobre todo incluso participe la no regresión, pero más que de abarcar todos los sectores del Estado. Totalmente de acuerdo. Okay. El senador Gana. A favor. La senadora Órdenes, también a favor. Voto a favor. El presidente. A favor. Ya. Se aprueban con modificaciones las indicaciones 105 y 106, las indicaciones 105 y 106 con este texto propuesto por la mesa técnica. Presidente, perfecto. Ahora corresponde, quedó pendiente, había quedado la definición de presupuestos regionales de emisiones de gases de efecto invernadero, que corresponde a las indicaciones 119 y 120 en la página 37. La indicación propuesta es para incorporar un literal nuevo del siguiente tenor: presupuestos regionales de emisiones de gases de efecto invernadero, cantidad máxima de emisiones de gases de efecto invernadero acumulada a nivel regional en un periodo determinado y que representa la suma de las emisiones totales de dichos gases en cada año comprendido en el periodo respectivo. Esto es. Se ofrece la palabra. Por su intermedio, presidente. Ministra. Mire, esto es algo que está en desarrollo todavía, en trabajo en la mesa técnica, y la verdad es que se solicita dejar pendiente para poder hacer una propuesta que sea integrada de las metas, los planes, las herramientas regionales de manejo para fortalecer el proyecto, ¿verdad?, mediante diversas indicaciones que tengan este enfoque más integrado, particularmente para poder fortalecer el componente territorial, potenciando los planes regionales y locales, y se está trabajando, ¿verdad?, en esta propuesta, por lo que solicitamos dejar pendiente para poder verlo con la propuesta integral que realice la mesa técnica. De acuerdo. ¿Habría acuerdo de dejarlo pendiente? Sí, creo que sí. Avanzamos entonces con lo siguiente. Sí, seguimos. Seguimos. Un segundo, presidente. Bueno, terminamos con todo lo pendiente, salvo esto último que quedará para más adelante. Presidente, déjeme buscar una cosa para decir con qué vamos a seguir. Seguimos.
con la indicación 141, página 45. Con la indicación, sí. 141 en la página 145 del senador señor Durresti para incluir una nueva letra con el siguiente texto. Lo voy a leer. Refugio para el cambio climático. Son aquellos sitios terrestres o acuáticos más estables durante periodos de cambio climático, de gran utilidad para la conservación y que de acuerdo a la evidencia científica puede garantizar acciones de mitigación o captura de emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar la creación de espacios de protección para diversas especies que necesitan migrar, así como para las especies que necesitan adaptarse a los cambios que se avecinan. En el caso de los refugios marinos, estos deben ser ecológicamente significativos, por lo que debe propiciarse la mantención de la heterogeneidad física y biológica de esa zona. Su definición, delimitación e implementación debe ofrecer una visión estratégica y coherente capaz de orientar políticas, planes y programas con implicancia territorial. Esa es la indicación, presidente. Vale, antes, ministra, para poder justificar este concepto, este es un elemento que se está utilizando bastante en nuestra legislación. Yo creo que tienen que haber determinados espacios, tanto marinos como terrestres, de refugio para el cambio climático. Son espacios que, siendo singulares, teniendo la extensión suficiente, permiten utilizarlos como espacios de refugio, como su nombre lo indica, para especies amenazadas, para poder estudiar modificaciones. Yo creo que es un elemento que avanza en la perspectiva de complementar en esta ley marco de cambio climático las definiciones y los sitios prioritarios para el combate, la mitigación del cambio climático. Ese es al menos el motivo de esta indicación que hemos presentado. Ministra. Muchas gracias, presidente. Señalar que compartimos la inclusión de la definición de refugio climático en este proyecto de ley marco de cambio climático. Ahora, hay 4 indicaciones que lo proponen en el proyecto, la 141, la 142, la 150 y la 151. Tanto las 3 últimas, la 142, la 150 y la 151, son iguales y son más amplias que la definición establecida en la indicación 142, así que también lo vimos ahí en la mesa técnica y la propuesta ahí por la definición más amplia que se establece de manera de no dejar a ningún refugio fuera. Como ustedes bien saben, los refugios que se conocían antes como miradores eran uno, hoy día sabemos que los océanos son uno muy relevante y por lo tanto entre más amplia es mejor para no dejar a ninguno fuera. Gracias, ministra. Podríamos ver ahí se nos ayuda también la Secretaría, y esto es una técnica también para quienes nos siguen por las redes. Hay muchas indicaciones o hay muchas indicaciones, bien digo, que son similares, agregan o modifican. Por eso nosotros tenemos este equipo técnico, por eso yo agradezco mucho a la Secretaría, a la mesa técnica, al CR2, al equipo ministerial y a nuestros equipos legislativos, en que se trata de optar, más que optar por una, de subsumir y de generar la mayor amplitud. Por eso muchas veces no está la indicación tal o cual, sino sería una discusión eterna de votar una, rechazarla para aprobar la otra. Entonces, Magdalena, si nos pudieras hacer lectura de cuál es la redacción más inclusiva y se entienden subsumidas en las 4 indicaciones que apuntan a la misma definición. Presidente, yo creo que con distinta redacción, las 4 indicaciones recogen los mismos elementos. No, la más amplia, para mi gusto, es la 142, pero voy a leer la 150 y la 151. Pero leamos la 142, que yo creo que también es la que mejor incluye. Pongámosla en pantalla. Y sobre esa base se entiende subsumida el resto y aprobamos entendiendo subsumida la 141, la 150 y 151. Ya, ok. Indicación número 142 del senador
señor Durresti, para agregar un literal nuevo del siguiente tenor. Refugio climático. Aquellas áreas geográficas que por sus particulares características geoclimáticas, hidrológicas, oceanográficas y o una condición poco alterada de sus ecosistemas podrían tener capacidad de amortiguar los efectos negativos del cambio climático, permitiendo la viabilidad de sus ecosistemas y especies, además de mantener o recuperar el rol de sumidero de carbono y regulador del clima. Esa es, presidente. ¿Le parece a la comisión que sería la indicación que aprobamos, entendiendo subsumida las dos indicaciones, o sea, las tres otras indicaciones, y de esa manera poder incorporar el concepto de refugio para el cambio climático? Perfecto. ¿Refugio climático o refugio para el cambio climático? Porque es que la indicación 142 define refugio climático, en tanto las otras indicaciones es algo quizás medio semántico. En cambio las otras lo definen como refugio para el cambio climático. Hay una diferencia que yo creo que es semántica, no veo... Yo creo que lo mismo en esa discusión, pedirle a Pilar, a Maisa, que cuál es el concepto utilizado internacionalmente, cuál es un concepto que sea coherente con otras legislaciones. Siendo semántico, hemos velado en esta comisión de ser coherentes en la legislación. Maisa o Pilar, le ofrezco la palabra. Y yo cedería la palabra Maisa, pero en principio entiendo que el concepto de refugio climático, más que refugio para el calentamiento climático, dado que el climático es la característica de este tipo de refugio. No es que, además, el pensar en un refugio para el cambio climático, podríamos pensar en algo que es más bien artificial. No sé, sería mi opinión, pero la diferencia, el concepto internacional, no lo revisamos, para ser bien honesta. Lo podemos hacer rápidamente o durante la sesión, si usted lo desea, presidente. Sí, yo creo que demos por aprobado en votación la definición y dejemos al referéndum el concepto, porque, insisto y reitero, creo que siendo esta ley tan importante, tenemos que ser coherentes con las definiciones. ¿Estamos de acuerdo? Tome la votación, Magdalena, respecto de la redacción que usted señaló, y pendiente este concepto, si refugio climático, refugio para el cambio climático, o digamos, poder precisarlo. Solo en el título, no en el contenido de la definición. La definición misma, no en el contenido. Correcto. La que corresponde poner en votación es la indicación 142. Y si se aprobara esta, se aprobarán las otras con modificaciones. No sé si la leeré de nuevo, presidente, porque... No, si yo creo que la lectura estamos ok. Si simplemente que Pilar y Maisa nos ayuden en la definición, si es ahora o lo dejamos para mañana o para la próxima sesión, pero votemos el artículo, la indicación 142. Senadora Allende. Presidente, yo estoy a favor. Creo que es importante incorporar esta definición. Parece que la indicación 142, entiendo que es de autoría suya, es la más amplia, que habla del refugio climático, la definición que aquí se ha entregado. Y aprovecho para decir de que es tremendamente necesario e importante, porque hay los ecosistemas marinos, por ejemplo, en el caso de mi región, tanto la zona norte y sur, que son circundantes al puerto de San Antonio, como la humedad, los ojos de mar, son refugios climáticos, y existe literatura. Sería interesante quizás Pilar nos pueda comentar, pero existe alguna literatura que es, o por lo menos sé que pasó un caso en Perú, que es complicado, porque hace 2 años se dijo en los medios locales, se difundía la noticia sobre la erosión de aproximadamente más de 100 kilómetros de playa, que fue provocada por la existencia de construcción de más de 1000 metros enrocados o molo en un puerto, el puerto Salaberry. Y entonces esto habría significado una alteración o retenido
yo, una cantidad importante de metros cúbicos de arena que debían haber permanecido en ese sector y otro, y dado que se está experimentando oleajes que a veces son muy fuertes, esto obviamente que generó un trastorno y que ha significado un trastorno para todo el sistema de vida. Entonces, hay que ver cuando se hace, yo tengo la preocupación, porque como bien se sabe, existe el proyecto del puerto exterior de San Antonio, o la creación del puerto de San Antonio, la extensión del puerto de San Antonio, nadie se opone, pero sí se va a construir un molo como de 4 kilómetros. Entonces, importante, ministra, aprovecho de decir la situación de que se vea muy bien que efectivamente al hacer una construcción que es necesaria para la extensión del puerto, no afecta de una manera importante, digamos, lo que pueda ocurrir en términos de en la costa, con el oleaje y las comunidades que también están allí presentes. Entonces, es un tema, yo entiendo que el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo un estudio sobre justamente el cambio climático en las costas de Chile. Entiendo que ya se hizo, que se terminó, si no me equivoco, a fines del 2019, y es bien importante porque ahí claramente se verifica la condición de erosión de la costa chilena. Uno va viendo cada vez más playas que existían que ya no existen. Entonces, esto que puede ser natural porque ha aumentado, como sabemos, los oleajes, y es algo que se ha visto fuertemente en la región de Valparaíso, y en lugares como Algarrobo, la Caleta San Pedro, en fin, desaparecieron, punto. Pero claro, esto se puede ver agravado si nosotros intervenimos de esa manera. Entonces yo creo que es importante que exista la concepción o la definición del refugio climático, el reconocerlo, y que es importante entonces que se tenga presente también al momento de hacer obras públicas necesarias, pero que tienen que tener un cierto cuidado, porque lo que nosotros no queremos es que genere otros efectos indeseados que también pueden afectar y que tienen o pueden incluso intensificar las erosiones y la falta incluso de protección frente a un oleaje que es mayor. Entonces, creo que es bien necesario, y esto lo grafica, porque antes no se hacía mucha referencia a lo que podría ser en términos oceanográficos o en fin, y hoy día creo que cada vez se reconoce más. Vale. Ponemos en votación entonces la definición y esperamos inmediatamente, Jimena, y esperamos que Maisa o Pilar nos ayuden a precisar si es refugio climático, refugio para el cambio climático o alguna definición. Jimena y luego Maisa. Maisa tiene la definición. Sí, el presidente tiene que ver con la definición. Yo creo que estamos todos de acuerdo con que debe incorporarse el tema de refugio climático. Sí, pero ahí sí me pueden ayudar ahí el CRO, porque por un lado tiene que ver con el tema de los sumideros al final, porque dice además, entonces preguntar si el carácter es copulativo o no, o mejor decir tiene que ver con la redacción, pero con el sentido que tiene también. Porque la idea es si los refugios tienen que ser ecosistemas que resisten el cambio climático, o si deben ser eso, o además sumideros de gas de efecto invernadero. Escuchemos a Maisa. Mantener o recuperar el rol de sumidero de carbono regulador del clima. O sea, no sé si es además o mantener. Si eso se puede revisar. Yo estoy de acuerdo con el carácter de la indicación. Maisa. Sí, son dos temas. El primero sobre si es que hablamos de refugios para adaptación y otra mitigación. Sí, o si es refugio climático. Hice una muy rápida revisión y efectivamente se habla de refugios climáticos, y es lo que utiliza el comité científico en sus informes también. Así que yo recomendaría usar refugios climáticos. Son áreas geográficas, etc. Con respecto a la segunda pregunta de la senadora Órdenes, estoy un poco perdida dónde exactamente sale, estoy tratando de verlo, pero yo diría que son
son las dos cosas. A ver, no las dos cosas al mismo tiempo, sino para adaptación o para mitigación. No tiene que ser las dos la cosas. una o la otra. Sí. ¿Ya? Tiene que ser además o poner. No, es o, no además. O sea, no. Yo igual creo. Que sea además. O mantener, o recuperar. Sí. Perfecto. Ahí está cuadrado. ¿Me permite Sí, algunos Pilar. segundos? Porque yo sé que estamos en la hora y no quiero abusar, pero en relación al comentario de la senadora Allende sobre el puerto de San Antonio y sobre el tema costero, la verdad es que han habido varios casos de litigación climática referidos a ese tema, y ya hay países que están considerando justamente en todo lo que es la ocupación del borde costero, escenarios de cambio climático que van a 50 años o más. Específicamente en Nueva Zelanda, un caso bien emblemático. Entonces, yo creo que la tendencia ahora y lo que va a tener que suceder con los planes de adaptación y con todo lo que son planes de ordenamiento territorial, será considerar justamente los escenarios de cambio climático en la definición de los usos del territorio, sobre todo el borde costero, que sabemos que es especialmente sensible a los impactos. Muy de acuerdo. Ministra. Quizás solamente complementar lo que señalaba la senadora Allende y lo que nos ha ilustrado también Pilar, que este mismo proyecto de ley contempla el plan de adaptación de borde costero, senadora, que es muy esencial para lo que estaba mencionando, así como la plataforma de vulnerabilidad, que se basa en el ALCLIM, el Atlas de Riesgo Climático a nivel comunal, que construimos ahí en el marco de la COP25 y que nos permite saber el riesgo específico para cada uno de los peligros climáticos, ¿verdad? Dada la vulnerabilidad específica de cada comuna de nuestro país. Entonces, esas temáticas son muy relevantes porque en esta ley quedan incorporadas ya a nivel legislativo para poder ampliar y hacer una adaptación y mitigación al cambio climático. Presidente. Jimena. Sí, y en ese contexto y lo que plantea la ministra, igual una sugerencia, porque con usted hemos estado también ahí en varios seminarios, estamos hablando de una futura ley de costa, entonces más que borde costero, que ya empecemos a hablar de zona costera, para ser coherentes también con lo que viene. Muchas gracias. Gracias. Estamos en la orden del día. Estaríamos entonces con la opinión que nos da Pilar Maiza principalmente, que el concepto sería refugios climáticos, y con la definición que se ha leído con la precisión que ha hecho Jimena Órdenes. ¿Estaríamos en condiciones de tomar la votación de eso, Magdalena? Sí. Para poder cerrar este punto. La definición de refugios climáticos y como nos solicitó la senadora Órdenes, a continuación de la expresión de sus ecosistemas y especies, reemplazar la expresión además por la conjunción o. Eso es lo que está en votación. Senadora Allende. A favor. Senadora Órdenes. A favor. Senador señor Durana. A favor. Señor presidente. A favor. Bien. En consecuencia, se entienden aprobadas con modificaciones las indicaciones 142, 141, 150 y 151. Perfecto. Estamos en la orden del día, estimados colegas. Hay más comisiones, hay otras sesiones. Yo quiero agradecer lo que hemos avanzado, agradecer al equipo del ministerio, al equipo de CR2, Pilar y Maiza, mañana también invitada a ustedes presento cuando tengamos la audiencia de la sesión con el Ministerio de Ciencia, y también a los equipos de asesores que nos están ayudando y a quienes nos están siguiendo también esta discusión. Hemos avanzado en varias definiciones, vamos en Magdalena ya en la indicación 151 al menos ya despachada, y haremos la mayor cantidad de sesiones posibles para seguir avanzando con este proyecto. Gracias, estimados colegas, también que tengan un buen año
todos y cada uno de ustedes también en este 2021. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Nos vemos.